Pues jóvenes, ¿cómo me les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el día de hoy, pues entonces se va a hacer la explicación general de lo que es la temática para esta guía que está relacionada con los aldehídos y las cetonas. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. Eh, Ustedes me cuentan ahí si ya se está viendo. ¿Se está viendo o no se está viendo, jóvenes? De momento no, profe. No, Todavía no. Ahora, Sí, sí, señor. profe, ya. bueno, listo. Entonces, dentro de lo que son los grupos, ¿sí?, funcionales, dentro de lo que son los diferentes compuestos, tenemos un grupo que se conocen como los grupos carbonílicos. El carbonilo, cuando hablamos de los carbonilos o el grupo carbonilo, ahí tenemos dos combos de grupos. Entonces, el grupo carbonilo, ¿cómo va a estar conformado? Va a estar conformado por el carbono, ¿sí?, y la presencia o el enlace con el oxígeno, ¿sí? Va a tener la presencia bien sea de cadenas carbonadas, arílicas o alifáticas. Recuerden ustedes que cuando hablamos de alifático pueden ser cadenas que son cadenas carbonadas lineales, ramificadas, cíclicas, o puedo tener cadenas que son aromáticas, ¿sí? Puedo tener las dos que sean cadenas lineales, puedo tener compuestos que sean aromáticos o dependiendo de las características, pero entonces tiene esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, recuerde principalmente acá que el grupo funcional como tal, ¿sí?, se conoce con el nombre de carbonilo. Y ese grupo carbonilo siempre va a estar representado por el carbón, doble enlace y el oxígeno. ¿Listo? Acá esto tiene una característica. Ese grupo carbonilo tiene una cuestión que se llama la polaridad. ¿Cómo así la polaridad? Pues resulta y pasa que cuando tiene ese grupo carbonilo, recuerden ustedes que el oxígeno es más electronegativo. Entonces, ¿qué va a suceder? La nube de electrones se va a ir más hacia acá, hacia el oxígeno, ¿sí? Esto nos va a quedar cargado temporalmente, ¿sí?, parcialmente mejor, de manera negativa, y por acá el carbono va a estar cargado positivamente. ¿Y por qué? Porque sencillamente el oxígeno, al tener mayor electronegatividad, jala hacia él los electrones, haciendo que la nube de electrones se dirija hacia el oxígeno. Entonces, son compuestos que medianamente son, tienen una polaridad. ¿Listo? Entonces, eh, generan una diferencia de polos. ¿Listo? Ahora, dentro de ellos vamos a tener entonces los aldehídos y las cetonas. Normalmente, entre más carbonos tenga un compuesto, va a pasar de una serie gaseosa líquida a una serie o a una fase sólida. Entonces, para el caso acá de los aldehídos y cetonas,
En especial los aldehídos, de 3 a 13 carbonos tienden a ser líquidos. Acá no tenemos aldehídos que sean de carácter gaseoso, ¿sí? Son líquidos. Y de ahí para arriba, todo lo que son de 14, 13, 14 carbonos en adelante, van a ser de carácter sólido. ¿Listo? Buena parte de ellos o la gran mayoría de ellos, van a ser solubles en compuestos orgánicos. ¿Listo? Entonces, eh, uno de los aldehídos más famosos, más comunes, es el formaldehído. ¿Sí? Ese formaldehído recibe el nombre, ¿sí? Común, un segundo, formaldehído, recibe el nombre común de formol. ¿Para qué se utiliza el formol, jóvenes? ¿Si lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Algo de los muertos? ¿O para Algo los de... muertos? Sí, básicamente se emplea para procesos de taxidermia, ¿sí? Para embalsamar. ¿Y por qué para embalsamar? Cuando hablamos de embalsamar es para conservar los cuerpos, para evitar la putrefacción. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace ese formaldehído? El formaldehído o formol lo que hace es que se presenta un proceso de deshidratación. Y si no hay agua, si no hay humedad, ¿qué sucede con los microorganismos, jóvenes? Se dañan, dejan de servir. Dejan de serlo. Si no hay humedad, eso me parece que el año pasado ustedes vieron algo de microbiología por allá con la profesora Milena, ¿sí? Entonces hay unos factores importantes para los microorganismos, para que ellos puedan vivir. Entonces les hablaban por allá que un microorganismo necesita, por ejemplo, agua, necesita oxígeno, ¿sí? En algunos casos, o no en algunos casos, en todos los casos necesita alimento, ¿sí? Y en algunos casos especiales necesita luz, para los que son fotosintéticos, por ejemplo, o fotosintetizadores, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que son bacterias, todo lo que son hongos que se encargan de descomponer la materia orgánica, pues, ¿qué va a pasar? Ellos van a necesitar de humedad. Si yo no tengo agua, si no hay humedad, pues sencillamente los microorganismos no pueden proliferar. Y al no poder proliferar, pues entonces no hay descomposición. Entonces, esa es la labor que cumple, por ejemplo, el formaldehído, ¿sí? Hace procesos de deshidratación. Entonces, por eso, si ustedes han visto en alguna ocasión, han tenido de pronto la oportunidad de ver un cuerpo cuando hacen las exhumaciones, si le aplican demasiado formol, entonces sencillamente eso queda como un cuerito, como una garra, dirían las abuelitas. ¿Listo? Entonces, eso es la función que cumple, por ejemplo, el formaldehído, formol, en el proceso de embalsamar los cuerpos. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que es la mecánica para nombrar, para trabajar con los aldehídos, pues es muy similar a lo que se ha trabajado a la fecha. Se sigue teniendo en cuenta las raíces, ¿sí? Se sigue teniendo en cuenta los diferentes radicales sustituyentes, se sigue teniendo en cuenta la organización en orden alfabético, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que van a seguir predominando, que se van a seguir mejor utilizando acá, ¿sí? Entonces, de lo que ya se estuvo trabajando con los alcanos, alquenos, alquinos, con los alcoholes, ¿sí? Entonces, eso, muchas de las cositas se van a seguir trabajando acá. Listo. Entonces, dice que para el caso de los aldehídos, se va a tener dos formas para nombrar. Se puede cambiar la terminación, por ejemplo, del hidrocarburo,
¿sí? Se va a cambiar la terminación O por al o aldehído en su defecto. Se va a tener en cuenta el número de carbonos en donde se encuentra el grupo funcional. ¿Qué va a suceder acá? Acá tenemos una variable. ¿Cuál va a ser? Resulta y pasa que el aldehído tiene una ventaja, que él tiene 3 de sus valencias ocupadas. Y esas 3 valencias que se encuentran ocupadas siempre van a estar fijas. Y de ahí no se me van a mover. Entonces usted, este doble enlace que él tiene con el oxígeno, siempre va a tener 2 valencias ahí ocupadas. Y este que él tiene acá con esta valencia que tiene ocupada con el hidrógeno, siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué va a suceder? Los aldehídos solamente los voy a poder encontrar en posición número 1. Yo no voy a encontrar, por ejemplo, aldehídos en posición 2. Nunca. ¿Por qué? ¿Será que se puede o no se puede? Pues obviamente ya les dije que nunca los van a encontrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no voy a encontrar aldehídos en posición 2? Cuéntenme. Porque siempre va a estar en la posición 1. Bueno, porque se va a encontrar en posición 1. Pero ¿por qué más? Aparte de eso. Vea, y ahí se lo encerré. ¿Cuál será la razón por la cual yo no puedo encontrar aldehídos en posición 2, posición 3, en carbonos secundarios, por ejemplo? ¿Por qué no lo puedo encontrar yo ahí? ¿Mm? Cuéntenme. Porque habrían más, ¿cómo decirlo? Enlaces de los Correcto, que correcto, sí, señor. Vea, tendría 1, 2, 3, 4, tendría 5 valencias ocupadas. Entonces, acá ya no me estaría cumpliendo la regla de octeto. Acá ya estaría sobrepasando la tetravalencia. Entonces, un aldehído en carbono secundario, en carbono terciario, no va a existir. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventaja tenemos acá? Que los aldehídos siempre van a ubicarse en carbonos primarios, como carbono número 1. ¿Listo? Entonces ahí es más fácil. ¿Por qué? Porque nuestro carbono número 1 va a ser una de las puntas donde él se encuentre. Habría que ver también la particularidad del ejercicio, ¿sí? Pero entonces, él siempre va a estar en posición 1. ¿Listo? Ahora, ¿se acuerdan la vez pasada cuando se estuvo trabajando los alcoholes, que les decía que los alcoholes ya mandaban por encima, ¿sí? De lo que era un doble enlace? Acá nos pasa lo mismo. Acá el aldehído va a mandar por encima del doble enlace, por encima de otros grupos funcionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si va a mandar por encima de un alcohol, yo ya no lo puedo nombrar, por ejemplo, como alcohol, ya lo tengo que nombrar, por ejemplo, es como hidróxido, ¿sí? Porque ya pasa a ser una ramificación o un grupo, llamémoslo mejor, un grupo sustituyente diferente. ¿Listo? Pero entonces recuerde lo siguiente, siempre él va a estar por encima de dobles enlaces de alcoholes, ¿sí? Siempre va a estar por encima de ellos. Él manda por encima de de esos grupos. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y lo otro, no me vayan a colocar, por ejemplo, si ya tengo esto, no es que me vayan a hacer el siguiente ejercicio de colocarle acá un CH3, ¿sí? O colocarle un CH2 cuando no le cabe por ninguna parte. Tenga la amabilidad de eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Para el caso de lo que son los diferentes grupos, perdón, compuestos, se va a utilizar una nomenclatura muy similar a lo que ya se viene trabajando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos este señor por acá.
¿Listo? Entonces, ¿de cuántos carbonos consta esta estructura? De 3. De 3. ¿Listo? Entonces, fíjese que acá, diferente al grupo funcional, yo no tengo nada más, solamente cadena de carbono. ¿Sí? Entonces, le dice que la cadena es de 3. Para 3 le decimos que es propan. Si fuera un alcano, sería propano. ¿Sí? Pero como la nomenclatura le dice que tiene que cambiar la O, la cambia por al, ¿sí? Entonces, en ese caso, se conoce como propanal. No le pongo posición. ¿Por qué? Porque sencillamente ya sabemos que la posición, la única posición que él puede aplicar en este caso será posición número 1. Entonces yo ya sé dónde lo voy a encontrar. Entonces ahí le dice que es el propanal. Pare de contar. ¿Listo? O usted también lo puede encontrar con el nombre de propanaldehído. ¿Listo? De las dos maneras, usted lo puede nombrar como propanal o como propanaldehído. ¿Listo? Ahora, si tenemos este, ¿cómo se llamará? Cuéntenme. ¿Cómo sería el nombre de él? Butanal. Por ahí me sonaron dos al tiempo. ¿Butanal? Butanal. Listo, vale. ¿Por qué? Porque mire, este sería su carbono número 1. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Le dice que la raíz para 4 sería butano. Si fuera un alcano, sería butano. Pero como no es el alcano, sino es un aldehído, entonces le dice que le cambia la O por al. Le dice que es butanal. ¿Listo? O en su defecto, butanaldehído. ¿Listo? Pare de contar. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Enredo? Bueno, al parecer. Entonces, ponemos estos señores por acá. Ahora, traigamos este. Entonces, fíjese una cosita acá. Hay presencia de radicales, de ramificaciones, ¿sí? Yo puedo tener una, dos, tres, cualquier cantidad de ramificaciones presentes en mi cadena. Sigo exactamente las mismas condiciones con las que se ha venido trabajando, ¿sí? Teniendo como base que este sería mi carbono número 1, 2, 3, 4, carbono 5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo empiezo yo a llamar? ¿O cómo empiezo yo a organizar? Entonces yo ya sé que alfabéticamente quién va primero. Etil. ¿El etil? El etil. Se le dice que primero estaría el etil, ¿cierto? ¿En qué posición se encuentra? Tengo que ser claro cuál es la posición. Entonces acá llega y le dice que está en la posición número 2. 2, etil. ¿A quién más nos encontramos allí? Metil. Metil. Un metil, véalo acá. Entonces le dice que en la posición 3 usted va a encontrar un metil. ¿Listo? ¿Y hay algo más en esa cadena? ¿Más ramificaciones? No, señor. Entonces, al no encontrar más ramificaciones, pues voy a decirle que en la posición 2 hay un etil
en una posición 3 hay un metil y estos señores están montados en una cadena de ¿cuántos? De 5 carbonos. De 5 carbonos. Raíz para 5, Pent. ¿cierto? Entonces pentan, y entonces usted ya sabe si lo va a tomar como pentanal o pentanaldehído. ¿Listo? Cualquiera de los dos le va a servir. Entonces, fíjese, y usted no se va a matar con esto. Ojo, una aclaración. Este doble enlace que se presenta acá en el grupo funcional, no es que usted se vaya a poner a nombrarlo, ¿sí? Puede decirme, ay, sí, es que ahí hay un doble enlace. No, ese doble enlace le pertenece solamente a el grupo funcional. Cuando yo le digo aldehído, cuando yo le doy esa terminación acá al o aldehído, entonces yo ya sé que eso me incluye el doble enlace, el oxígeno y la presencia del hidrógeno. ¿Sí? Lo que yo empiezo a contar, lo que yo empiezo a decir que hay adicional, es todo este cuento que yo me encuentro por acá. ¿Listo? Ah, bueno, incluyendo por acá a la hora de nombrar la cadena. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Sí? Y el carbono en el cual se encuentra el grupo funcional, ese también lo tengo que incluir, pues como ustedes acá lo han visto, 1, 2, 3, 4, 5 en la cadena. ¿Listo? Hasta acá. ¿Preguntas, dudas, enredo? ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, vale, gracias. Entonces, seguimos. Traemos la presencia de doble enlace. ¿Listo? ¿Cómo lo llamaríamos? Teniendo en cuenta lo que medianamente ya se ha trabajado. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Cuéntenme ustedes. Butenal. Butenal. Bueno, dijeron por Pero el doble acá enlace afectaría la ¿no? Ah, es. butenal. Ah, no, sí, sí. Butenal. ¿Solo butenal? Por ahí no sé si fue García el que habló o quién fue el que habló. Hizo una Sí, aclaración sí, por ahí. sí. Nuevamente. ¿Cómo? Creo que hay que ponerle el 3 anterior a butanal como para saber dónde está el doble enlace. Correcto. Recuerden ustedes que siempre hay que dar una ubicación clara de lo que hay dentro de una cadena. ¿Cómo hago eso yo? Pues dando las posiciones exactas, donde se encuentra. ¿Sí? Entonces, si yo le digo butenal solamente, yo no puedo asegurar que este doble enlace se encuentre en el carbono 1. Y usted me dice, sí, profe, es que como no me dieron posición, está en carbono número 1. Quedaría con 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería erróneo decir esa cuestión. ¿Listo? Entonces, acá siempre tengo que ser muy claro en ubicar la posición. Y ojo, recuerde, este sería carbono 1, 2, 3, 4. Si yo tengo esto, ojo, no me vaya a salir, por favor, que este es su carbono número 1 y empieza a contar de aquí para allá, porque recuerde que quien manda es el aldehído. 2, a la hora de darme la posición del doble enlace, sí, yo sé que el doble enlace está entre el carbono 3 y el carbono 4. Entre ellos dos hay presencia de doble enlace, ¿sí? Pero resulta y pasa que, o si usted me dice que en el carbono 4, mentiras, lo tiene mal. ¿Por qué? Porque sencillamente acuérdese que la nomenclatura me dice que yo siempre tengo que asignar los menores valores, ¿sí? Entonces aquí en este caso tendría que ser que en la posición 3 de una cadena de 4 tiene un doble enlace y aparte de todo eso, quien manda
en ese compuesto es el aldehído, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo acá la información? Le está diciendo que tiene una cadena de 4. ¿Qué más le está diciendo? Que hay presencia de doble enlace. ¿Y qué más le está diciendo? Le está diciendo que todo este cuento es un aldehído, ¿sí? Entonces, fíjese cómo en un solo compuesto en un solo nombre, le está dando la información de 3 cosas, ¿sí? Que conforman ese compuesto, de cuántos carbonos en la cadena, que hay presencia de doble enlace y quién es el que está mandando en el compuesto. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, seguimos. Si no entienden o si hay preguntas, recuerden que paramos un momentico y se explique. ¿Listo? Ahora, vamos a tener la presencia también, ¿sí? De o ciclos o de compuestos aromáticos, ¿sí? De ramificaciones aromáticas dentro de mis aldehídos. De igual forma, como se ha venido trabajando, yo las representaciones las puedo hacer de manera semicondensada, que son estas que hemos trabajado acá, o la puedo hacer de manera, ¿sí? En zigzag. Ah, una aclaración pequeñita. Este fue un error recurrente en el taller anterior. Resulta y pasa que por allá aparecían ciclos y todo ciclo que usted encontró por allá, a todos le montaron los doble enlaces, ¿sí? Había otro ciclo por allá y a ese también le montaron los dobles enlaces. Habría otro ciclo por allá y también a ese le montaron los dobles enlaces. No, los ciclos no llevan doble enlace, ¿sí? A menos que sea puntualmente, ¿sí? El aromático, si es el benceno o si es el fenol o si es principalmente el compuesto aromático como tal, sí lleva sus dobles enlaces, pero no se ponga a meterle, ¿sí? Dobles enlaces a todo, que ese fue un error recurrente por allá. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿de cuántos carbonos es mi cadena acá? Cuéntenme. ¿De 5? No, Digo yo que es como de 4 y tiene una ramificación en el uno. de 4. No, cuéntenme. ¿De 3? De 3 carbonos. ¿Listo? Es de 3 carbonos. Tenga en cuenta algo acá, mire. Esto acá es carbono, o mejor, le hago diferente acá. A ver. Tenemos este negocio. Y le dice lo siguiente. Entonces, mire, acá va a tener un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. ¿Listo? Y normalmente una cosa que hace el estudiante de primerazo arranca contando desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos de la cadena principal. No, mire, acá usted no tiene carbono, tiene hidrógeno. Parta de ahí. 2. La cadena como tal es esta. Esta de acá. Profe, ¿y ese por qué no se cuenta? ¿Por qué no lo cuento ahí? Resulta y pasa que él, como tal, hace parte de el benceno o del aromático, ¿sí? Entonces, él, al ser parte del aromático, ¿sí?
él me actúa como un radical sustituyente. Cerramos por ahí el micrófono, por favor, gracias. ¿Listo? Entonces, él me está actuando es como un radical sustituyente. ¿Listo? Entonces, pilas, para cuando se presenten este tipo de estructuras, tengan en cuenta quién es o hasta dónde va la cadena principal, ¿sí? O quién hace parte de la cadena principal. ¿Listo? Entonces, no tengo cadena de 1, 2, 3, 4, 5 de corrido, no tengo cadena de 4 de corrido. ¿Por qué? Porque entonces estaría contando 2 veces este carbono. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, teniendo eso como base, ¿cuál es el nombre que recibe este compuesto? Cuéntenme. 3-fenil. 3-fenil. Pro, Prop, aldehído. propanaldehído, sí señora. Propanaldehído, correcto. O en su defecto, propanal. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta allí. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno. ¿Los demás? Profe, una pregunta, cuando era de uno se llamaba, cuando son de dos se llamaba eno y de uno, ¿cómo es que se llamaba? Ah, no. Ah, bueno, gracias. Bueno. Ahora, si yo tengo varias cositas acá, este, tengan en cuenta ustedes que yo puedo tener, oiga, me coloco acá una cosita. Vamos a decir, por acá tenemos esto, por acá tenemos esto. Una aclaración chiquitica. Todavía persisten algunos personajes por ahí en hacer lo siguiente. Montan la cadena principal y hay algunos que me la dejan así, sin colocarle los respectivos hidrógenos. Y hay otros que son felices colocándole a la loca hidrógeno. Entonces, como ya se acostumbraron que es CH2, CH2, CH3, entonces a todo le montan hidrógenos a la loca. Ojo con eso, ojo con eso. Varias ocasiones les he pasado ya esta cuestión. Hay algunos que yo ya les he colocado ya pilas con las valencias, ¿sí? Les valgo los ejercicios por ahí por mi tacita, ¿sí? Pero me provoca empezar a ya no valerles ejercicios cuando me aparezca de esa manera. Si usted lo tiene así, cuente. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y se me tiene 1, 2, 3, 4, completo. 1, 2, 3. ¿Cuánto le cabe? Le cabe 1. Sigue haciendo el ejercicio. 1, 2, 3, le cabe 1. 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 1, 2, le caben 2 hidrógenos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, no le cabe nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que me están apareciendo todavía personajes con carbonos mutantes, con valencias de 4 o 5 cuando no le caben hidrógenos. Entonces tenga la amabilidad, usted revisa eso cuando esté montando la estructura. ¿Listo? Entonces, pregunta. Tengo presencia, qué pena, tengo presencia acá de lo siguiente. Tengo aldehído por acá,
tengo aldehído por acá y tengo una serie de ramificaciones. ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué punta? Por la izquierda, ¿no? A la izquierda. ¿Y por qué por la izquierda? Porque hay un doble enlace. Bueno, podría ser por esa. ¿Y por qué más? ¿Qué otra razón podría haber para empezar y decir que este es mi carbono número 1? Cuéntenme. ¿Qué razón habría? Miren la estructura. Jóvenes. Porque el metil va primero que el isopropil, por orden alfabético. Bueno, pues No, pues es porque la numeración queda menor, ya que el doble enlace está en el 2, mientras del otro lado el metil está en el 3. correcto. ¿Sí? Si yo cuento de aquí para allá, ¿sí? Estaría posición 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si yo cuento por acá, ¿sí? Lo primero que yo me encuentro, este metil va a estar en una posición 3 y acá el doble enlace lo encuentro en posición 2. Recuerden ustedes siempre que se tienen posiciones menores. ¿Listo? Posiciones menores. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llama entonces? ¿Cómo llama? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? No, ella viene del 20 de julio. Pero entonces, pues, ¿Me quedé solo? el irme hacia allá es un viernes, pues, muchos mis propósitos ya son. Va 4 isopropil, Listo. Entonces le decimos que va al 4 isopropil, 5 metil, 5 metil. Sí, claro. Sí. Sí, eso es una cosa loca. 2 heptenal, 2 heptenal. ¿Será que queda así nada más? ¿Opiniones? no sé cómo hacer para cuando hay dos aldehídos. Cuando yo tengo dos cosas iguales, ¿qué prefijo meto? Cuando tengo varias cosas iguales, Heptendi, el bici. Di. listo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde meto ese di? ¿En qué parte lo meto? ¿En qué parte lo incluyo? Antes del al, ¿no? Heptendialdehído o heptendial. ¿Sí? O por acá. Cuéntenme. Pero también habría que meter el 7, ¿no? ¿Habría que meter qué? Entonces sería 2,7 heptendial. Como para especificar dónde va cada uno. 2,7 heptendial. Entonces, voy a colocar acá 2,7. Cambiaste por correo. La otra que puede No. No, porque acá no tendría que meterlo. Claro, señora. Cuénteme, ¿el di aquí o el di aquí? Al lado de al, ¿El de rojo o el de azul? El de rojo. el de rojo, sí.
El de rojo. Listo. 3 pilas. Si yo le coloco 2,7 diheptenal, le estoy diciendo que tengo 2 cadenas de 7 que en alguna parte tienen doble enlace. Y este 2,7 estaría en una cadena grande. Y en la cadena grande tendría en el 2 algo. Y en el 7 cadenas de 7. Entonces, por este lado no es. ¿Listo? Entonces llega y le dice que en el carbono 2 de una cadena de 7 tiene un doble enlace. Lo colocamos con otro color. ¿Listo? Le da posiciones. Que en el carbono número 4 tiene un isopropil, que en el carbono 5 tiene un metil, que todo esto está montado en una cadena de 7, pero que en esa cadena de 7, en el carbono 2, mírelo, tiene un doble enlace, ¿sí? Y tiene presencia de 2 aldehídos, ¿sí? De 2 aldehídos. ¿Por qué no le doy posición a los aldehídos? Porque la única forma o el único sitio donde yo los voy a encontrar es en carbonos primarios, ¿sí? En carbonos primarios, en la punta y en la cola de la cadena, por decirlo de esta manera. ¿Listo? Entonces ahí yo no tengo necesidad de ponerme a decir, ay, si es que en el 1 y en el 7 tengo aldehídos. No es necesario. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que yo tengo para encontrar aldehídos es en las cabezas, en la cola, en las puntas de la cadena. ¿Listo hasta acá? Sí, señor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? ¿Nada? Bueno. Entonces, No, señor. asumimos entonces que acá la parte de los aldehídos, ¿sí? La parte de los aldehídos ya. ¿Listo? Pasamos. A nivel de lo que son los carbonilos, los carbonílicos, ¿sí? Van a presentarse otros compuestos familiares que son las cetonas, ¿sí? Son derivados de los alcanos, ¿sí? Y en su nomenclatura existe una forma muy similar para nombrarla como a los éteres. ¿Cómo así? Resulta y pasa que, recuerdan ustedes que los éteres yo los nombraba de la siguiente manera. Para nombrar los éteres, entonces yo cogía y nombraba lo que había a lado y lado del compuesto, del grupo funcional, ¿sí? Entonces acá voy a hacer algo muy similar. Entonces dice, tengo 2 formas para nombrar. ¿Sí? Una de ellas es tomando la cadena principal, dice, la cadena carbonada se numera de tal forma que el grupo carbonilo presente el menor número en orden posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Voy a organizar esto acá. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿quién sería mi carbono número 1? ¿O por dónde empiezo yo a nombrar? Que tiene el oxígeno como ramificación. No, porque él es mi grupo funcional. Este es mi grupo funcional. Ah, perdón, me equivoqué. Creo que se cuenta de izquierda a derecha. Contaríamos de izquierda a derecha. Entonces, al contar de izquierda a derecha, él sería mi carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Siempre teniendo en cuenta que se van a tomar siempre las menores posiciones. Siempre la menor posición, ¿sí? Siempre la menor posición con respecto al grupo funcional, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que la voy a contar
por la verde de derecha a izquierda, porque mi grupo funcional me quedaría en posición 4. Por obvias razones, voy a colocarlo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque mi grupo funcional se encuentra en el carbono número 2. ¿Listo? En este caso, fíjese la diferencia entre el aldehído y fíjese la diferencia con la cetona. ¿Sí? Bien, el grupo, el carbono, doble enlace oxígeno, va a estar unido a un hidrógeno y a una cadena. ¿Sí? Mientras que en las cetonas voy a tener presencia de dos cadenas carbonadas al lado y lado. ¿Sí? Y dentro de esas cadenas carbonadas, tengo presente a quién, al carbono, doble enlace oxígeno, ¿sí? Carbono, doble enlace oxígeno, pero acá presencia de hidrógeno y acá tengo presencia de cadenas carbonadas lado y lado. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos cadena de cuántos. Exacto, es ese. Y Cadena. ¿De cuántos? De un solo carbono. No. ¿De cuántos carbonos es mi cadena? ¿De 5? De Ah, sí, 5. perdón. Es que los confundo con los éter. Ah, ya. ¿Listo? Cadena de 5 carbonos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decirle acá? Como no tengo más radicales, pues le digo, por ejemplo, acá que es la 2. Entonces, él automáticamente lo pega. En este caso lo puede hacer. Pentano. ¿Sí? 2 pentano. Hay dos formas de nombrarlo. Entonces le dice que es 2 pentanona. ¿Sí? Esa terminación ona está diciendo que es una cetona. 2 pentanona. Esa es una forma de nombrarlo. ¿Sí? En donde tiene que tener la posición donde se encuentra la acetona, nombrar la cadena y tiene una terminación en ona. ¿Listo? Esto es una forma de nombrarlo. Si tengo más ramificaciones, pues entonces también la voy a nombrar las posiciones. Esta es una forma de nombrar las cetonas. ¿Sí? Ahora, voy a nombrarla de la otra manera. Entonces, de la otra manera, ¿qué se hace? Se va a tener lo siguiente. Voy a tener mi grupo funcional como parte central. Como parte central. ¿Sí? Entonces, como lo tengo el de parte central, voy a mirar qué tengo por este lado y qué tengo por el otro lado. Qué tengo por derecha, qué tengo por izquierda. ¿Listo? En este caso, ¿qué tengo como radical acá? Cuéntenme. Un metil y del otro lado un propil. Tengo metil y por el otro lado tengo un propil. ¿Listo? Y se sigue hablando de lo mismo. Entonces llega y le dice acá, en la nomenclatura común se nombran los grupos sustituyentes unido al carbonilo. Esto que tengo aquí yo en rojo es mi grupo carbonilo, ¿sí? Voy a nombrar lo que hay al lado y lado en orden alfabético, ¿sí? Y termino con la palabra cetona. ¿Listo? Entonces, para este caso estaríamos hablando, bueno, acá nos quedaría en orden alfabético. Primero estaría el metil, posteriormente el propil y finalmente le colocaría la palabra cetona, ¿sí? Que si yo lo nombro de esta manera, está correcto. Que si yo lo nombro de esta manera, está
Correcto. ¿Listo? Por lo general, se va a emplear este tipo de nomenclatura cuando cuando no tengo mayor cantidad o cuando mi cadena es básicamente lineal, ¿sí? Que no tiene tanta ramificación o que no tiene ramificaciones, ¿sí? Porque en ese caso pues ya se me complica un poquito para poderlo nombrar. Entonces ahí ya es más fácil nombrarlo mediante la otra, ¿sí? Que me queda mucho más fácil indicar posiciones y qué es lo que hay en esas posiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá. ¿Qué hago yo ahí? ¿Por dónde empiezo? De izquierda a derecha porque es menor la numeración. Correcto. Este sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿A quién nombro de primeras? Cuéntenme. A el metil, que en ese caso sería dimetil. Acá tengo metil. Acá tengo metil. ¿Esto qué es? Isopropil. Un isopropil. Alfabéticamente, ¿quién va primero? Entonces le dice que alfabéticamente estaría primero el iso. Entonces le da la posición 7, isopropil. 5,5. Como tenemos 2, le digo que tiene 2 metiles, 5,5 dimetil. Y tengo que indicar cuál es la posición. No, mentira, no era. Tengo que indicar cuál es la posición de la cetona. Entonces le digo que es la 3, ¿sí? Nonan sería la raíz, ¿sí? Nona, 3, nona. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Fíjense ustedes, y yo siempre voy a incluir la posición, ¿sí? Sobre la cadena y al final él le está diciendo que es una cetona. Sigue primando acá lo del orden alfabético, sigue usted indicando cuáles son las posiciones, donde se encuentra, sigue teniendo en cuenta que usted va a nombrar o va a empezar a nombrar siempre por la esquina donde se asignen las menores posiciones. ¿Listo? Hasta acá, preguntas, dudas. Profe, Dime, es que yo no entendí lo de la parte de arriba. ¿cuál? ¿Esta O sea, o la esta? escritura. ¿Esta? Cuando me referente, Háblame fuerte, por favor. ¿Cuándo no qué? cuando nombró estas dos, o sea, es que son las mismas, pero digamos, están nombradas de diferente forma. Sí. Entonces, Pero, ya te resuelvo. Voy a tomar otro ejercicio para que tú lo entiendas. Profe, es Entonces, que yo tengo una pregunta. En la anterior usted metió el 1 en metil,
pero entonces ya las otras no las contó y también empieza igual. ¿Cómo así? O sea, en esa que dice metil, propil, centeno, ahí ese tiene metil. Cetona. Y la otra también tiene metil, pero no la contó. ¿Por qué lo dice así? Porque es que mira que yo qué hice. En esta, yo tomé la cadena completa. Ya, tomé la cadena completa. Si te das cuenta, lo que está en amarillo, yo tomé la cadena completa. Cadena completa de 5 carbonos. ¿Sí? Sí, Entonces, acá yo le digo que en el carbono número 2 yo tengo una acetona, y este 2 le está diciendo que es la posición de la acetona, y que todo está montado en una cadena de 5 carbonos. Punto. ¿Sí? Pero porque estoy tomando la cadena completa, mira, completa. ¿Listo? Y en la otra, ¿qué hice yo? Tomo la cadena y la parto. ¿Cómo así que la parto? ¿Sí? A partir de lo que es mi grupo funcional, que es este, a partir de mi grupo funcional, miro lo que tengo por la derecha y miro lo que tengo por la izquierda. ¿Ves? Pero teniendo como centro, digámoslo así, de mi compuesto el grupo funcional. ¿Sí? Muy similar a como cuando cogíamos los éteres. ¿Sí? Profe, y ahí uno, ¿cómo sabe cuántos carbonos tiene la cadena? Fácil, porque es que tú dices, vea, este es mi centro y a partir de él yo voy a montar el número de carbonos que me piden, ¿sí? Pero teniendo al grupo carbonilo como centro del compuesto, ¿sí? Eso es lo que sucede allí. Entonces, espérate un segundito y ponemos otro ejercicio así del mismo estilo. ¿Y qué? Y ustedes me cuentan cómo se llama. Si yo lo dejo así nada más, teniendo como centro el grupo funcional, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo al lado izquierdo y qué tengo yo al lado derecho? Cuéntenme. Metil y isopropil. Correcto. Entonces acá tengo el metil y acá tendría isopropil. ¿Listo? Pero teniendo como núcleo a quién? A mi grupo funcional. Y a partir de él es que yo miro qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, pero teniéndolo a él como centro, ¿sí? Y entonces acá este negocio nos quedaría que es el isopropil, metil, ¿sí? Y el apellido acá, acuérdese que es cetón. ¿Listo? Pare de contar. ¿Sí?
Esa sería una. Esa sería la forma. De la otra manera, ¿cómo nos quedaría nombrado? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la cadena se tiene que escoger aquella que tenga mayor número de carbonos. ¿Sí? La cadena que tenga mayor número de carbonos. ¿De cuántos carbonos es la mayor cadena acá? ¿De 4? De 4, correcto. Entonces voy a decir que mi cadena principal es esta. Listo. ¿Por dónde empiezo a nombrar? ¿Por dónde empiezo a contar? Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Y por qué por la izquierda? Porque sencillamente, ¿sí? Quien manda es la acetona. Entonces, como la acetona es la que está mandando, como la acetona es mi grupo funcional, entonces ella es la que manda. Entonces voy a empezar a contar por la puntica que le quede más cerca a la esquina, a la acetona, perdón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que nombrar ahí? ¿A quién nombro? Profe, una pregunta, ¿por qué 4? Porque hay 4. La cadena más larga. Mira, 1, 2, 3, 4. Cadena de 4. Acuérdense que yo les montaba a ustedes unos compuestos que tenían un poco de ramificaciones y ustedes tenían que buscar la cadena más larga. ¿Sí? Si yo miro acá cuál es mi cadena más larga, yo no puedo decir nada más acá, por ejemplo, y decir que mi cadena es de 3. ¿Sí? Yo no puedo decir que mi cadena es de 3 cuando tengo la posibilidad de retomar una cadena, bien sea por arriba o bien sea por abajo, ¿sí? Y decir que esa es mi cadena de ¿cuántos carbonos? 4, mira. ¿Ves? Acuérdense que siempre estamos hablando de que hay que encontrar la cadena que tiene mayor número de carbonos. ¿Sí? ¿O no? ¿Y buenas? Me quedé solo. Buenas. Bueno, entonces, acá le dice que su cadena más larga es de 4, ¿sí? Que quien manda es el grupo funcional, entonces empieza contando desde acá. Entonces le dice que en el carbono número 3 tiene un metil, ¿sí? Mírelo acá, 3-metil, ¿sí? Y tengo que decirle que en la posición 2 de una cadena de 4 tiene presente una cetona. ¿Listo? Entonces ahí lo que le está diciendo es que su cadena es de 4, que en el carbono número 2 tiene presente una cetona y que en el carbono número 3 tiene presente un metil. Y pare de contar. ¿Listo? Entonces, para este caso, son dos formas, dos maneras en las que se puede nombrar ese compuesto, ¿sí? Partiendo de que tengo dos ramificaciones al lado y lado de un grupo funcional o que puedo partir de una cadena de mayor número de carbonos, ¿sí? Y que a partir de ella puedo nombrar. Y listo. Ah, bueno, profe, ya Claro. entendí. Listo. Bueno, miremos por acá qué más tenemos dentro de esto.
Coloquemos esto. Para este caso, vamos a tener una acetona. ¿Cómo se llamaría de las dos maneras? Cuéntenme. Jóvenes, cuéntenme, ¿cómo se llamaría? De una de las maneras sería etil, Etil, fenil y cetona. correcto, sí, señor. Por un lado tiene un fenil, por el otro lado tiene un etil, sí, ahí está bien, ¿sí? Y ellos están pegados ¿a quién? A una cetona, ahí está bien. Y a la hora de organizar, fíjese que usted tiene en cuenta el orden alfabético. Etil, fenil, cetona. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería de la otra manera? Cuéntenme. Uno etil, Uno etil, coloquémosle a ver, uno etil, uno fenil, mm, di, dimetanona, no. ¿De cuántos carbonos sería la cadena principal? de uno, De 3, De tres. Entonces, partan de esto, mire. Esta sería su cadena principal. ¿Listo? Esa es la cadena principal. Y de esa cadena principal, ¿qué tienen? ¿Cuántos carbonos la conforman? 3, ¿no? 3 carbonos la conforman. Entonces, para 3 le dicen que es prop. Listo. ¿Qué más hay en esa cadena? Ay, ya sabemos que es una acetona. ¿Qué más tiene esa cadena? Propona, no, propanol. Un etil, No, no, porque es que tú ya estás nombrando, tú ya estás nombrando en tu cadena de 3 este etil. Yo no puedo Hay nombrar. un fenil. Ah, hay un fenil. ¿En qué posición? ¿Uno? Sí, en la primera. Entonces le dice 1 propanona. Mire, fíjense que acá le está diciendo que hay una cadena de 3. Siempre que ustedes tengan la terminación ona, solo la ona, es porque le está dando una cadena completa, ¿sí? Que es tantos carbonos y en alguna parte está la acetona. Ahora le está diciendo que en el carbono 1 está el fenil. ¿Listo? Eso es lo que le está diciendo acá. Entonces, todo depende como usted la quiera nombrar. Acá en este nos resulta más fácil nombrar por aparte etil, fenil y cetona. Y pare de contar. ¿Listo? Ahora, yo tengo la posibilidad o existe la posibilidad que ustedes encuentren cetonas
que tienen 2 o más grupos funcionales. Ah, una aclaración. 2 o más grupos funcionales. ¿Sí? Una aclaración chiquita. Cuando yo tengo cetonas, yo nunca voy a poder tener cetonas en carbonos primarios. ¿Sí? Yo no es que vaya a dejar esto así. Ah, no, es que esa es una acetona y está en carbono primario, ni por el chile. Las cetonas siempre van a estar en carbonos secundarios, siempre van a estar en carbonos secundarios. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan por allá pendiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llamaría este? Cuéntenme. Y buenas. Jóvenes. Profe, sería dimetil. Dimetil. ¿Por qué dimetil? Ojo, aquí en este caso, yo ya no puedo coger y decir, es que este es mi centro y de aquí voy a nombrar esto de aquí para allá, o este es mi centro y voy a nombrar esto de aquí para allá. Aquí obligatoriamente me toca tomar la cadena más larga. ¿Listo? Obligatoriamente me toca hacer esto. ¿Sí? Entonces, de cuántos carbonos es la cadena principal? Cuéntenme. De 5. De 5. Entonces, para 5 le dice que es. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? 2 cetonas. 2 cetonas. ¿En qué posiciones? Acá sí es indispensable dar posición de la En cetona. la 2 y en la 4. Entonces llega y le dice que en la 2 tiene una cetona y en la 4 tiene otra cetona. ¿Qué más tienen en esa estructura? Un alcohol. No tengo un alcohol. Ahí yo ya no lo puedo nombrar como alcohol. ¿Por qué no lo puedo nombrar como alcohol? Porque tengo a alguien que manda más que él. ¿Listo? Entonces, al momento en que existe un grupo funcional de menor rango, ¿sí? Entonces yo ya no lo puedo nombrar a él como alcohol, porque o es alcohol o es cetona, pero en este caso quien manda es la cetona, ¿listo? Y lo mismo nos pasa con los aldehídos, ¿listo? Entonces yo no puedo ir a nombrar allá de esa manera. ¿Cómo lo llamo a él? ¿Cómo se llama ese radical? ¿Cómo se llama ese? ¿Ah? Hidroxi. Hidroxi, sí señora. Entonces le dice que en la posición 3 tiene un hidroxi. Sí, señorita. ¿Listo? Entonces, ¿qué le dice acá este negocio? Le dice que en la posición 3 tiene un hidroxilo, ¿sí? Tiene un hidroxilo, 3 hidroxi, que en la posición 2 y en la posición 4 de una cadena de 5, ¿qué tiene? Tiene ¿dos qué? ¿Dos qué? Cetona. Eso cetonas. 2 cetonas, correcto. Pero entonces en este caso yo no los voy a nombrar como cetona, las nombro como onas, ¿sí? Porque pentanodicetona no, pentanodiona.
así como en el aldehído, la terminación al, ¿sí? Me dice qué grupo es, ¿sí? La terminación ona también me está diciendo qué tipo de compuesto es el que se está trabajando. ¿Listo? El diona. ¿Estamos? Entonces le dice que es la 3-hidroxi 2,4 pentano diona. Y yo puedo tener en una cadena, ¿sí? Varias cetonas, ¿sí? O venga, les coloco esta última y nos vamos. A ver. ¿Cómo se llamaría esa? Cuéntenme. Jóvenes y señoritas. Oiga, hoy curiosamente solamente he escuchado, muestre a ver, me dice por acá que tengo 12 personas, ¿sí? Que tengo 12 personas presentes, ¿sí? Pero de esas 12 personas hoy solamente le he escuchado la voz a Requejo, a Agudelo, a Duque, por ahí una que otra vez ha intervenido García y ¿quién fue el otro que intervino por ahí? Eh, Creo que nadie más, ¿sí? Y el resto ni suena ni truena, pues están capando clases, están presentes solamente de avatar. ¿Cómo se llamaría ese entonces? Por ahí me sonó una participación en el chat. Muestra a ver quién es. Me sonó una participación en el chat. ¿Quién dice? Ávila, que no le sirve el micrófono. Qué vaina, hola. Y pero se puede escribir ahí en el chat, Ávila. Entonces, ¿cómo se llama ese? Los escucho. Tricetona. Eh, Requejo. Tricetona. Tricetona. ¿Quién fue el otro que iba a participar ahí? Profe, yo creo que es Ciclo, ciclotricetona. tricetona. ¿Quién más? ¿Quién da más? yo iba a decir que era 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ciclotricetona. Ciclo, tricetona. ¿Quién más? Yo digo que es 1,3,5 1, ciclo 3, triona. ciclo, triona. Bueno, yo tengo una pequeña preguntita para todos ahí. ¿De cuántos carbonos es mi cadena? Porque, por ejemplo, si yo miro acá me dice tricetona, me está diciendo que tengo 3 cetonas, pero ¿en dónde? ¿Sí? 3 cetonas, es lo que le está diciendo. Este, ciclo tricetona, ciclo, pero ¿de cuántos? ¿Ve? Tengo ciclo. Bien, hay un ciclo, pero me dice que tengo 3 cetonas en un ciclo, pero el ciclo de cuántos carbonos es, no lo conozco.
Me dan posiciones. 1, 3, 5. Listo. ¿Qué hay en un ciclo? Vuelve y juega. ¿El ciclo de cuántos? No me nombran de cuántos carbonos es el ciclo. Ciclo tricetona. Me dan posiciones en un ciclo y hay 3 cetonas montadas en un ciclo, pero yo no sé de cuántos. Y este es muy similar a este, ¿sí? 1, 3, 5 me dan posiciones de un ciclo y me dicen que hay 3 onas, 3 cetonas, ¿sí? Pero no me están diciendo, oiga, cuestión acá, ¿de cuántos carbonos es mi cetona? ¿De cuántos carbonos es mi ciclo? 1, 3, 5 ciclohexil. Pero, profe, que me confundí. 1, 3, 5 ciclohexil 1, triona. 3, 5, ciclo, exil, triona. Pregunta, ¿por qué exil si es cadena principal? Exil, recuerden Profe, entonces quedaría 1, 3, 5, triona. que suene bonito, porque ese ciclo triona, eso suena como una frenada en ciclo freno en seco. ¿Ah? Ciclo exil. Ciclo, nuevamente, Triona. extriona, bueno, nuevamente suena ese extriona, suena una frenada en Entonces sería seco. 5 ciclohexatriona. Ciclohexi. Si fuera el alcano, ¿cómo es el alcano? ¿No es ciclohexano? Hay que tener en cuenta esa forma de quién proviene, ¿sí? Es ciclohexano, ¿sí? Ciclohexano. Y le dicen, evidentemente, que tiene ¿tres qué? 3 cetonas. ¿Listo? Le dan las posiciones en la 1, en la 3 y en la 5, correcto. Están en un ciclo de 6, ¿cierto? Profe, pero tiene dobles enlaces, ¿por qué no es eno? Porque sencillamente esos dobles enlaces le corresponden ¿a quién? A la cetona, recuerden. Estos dobles enlaces usted no le dé por ponerse a nombrarlos. ¿Por qué? Porque es que ellos, cuando usted dice cetona, ahí es donde está nombrando esos dobles enlaces. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense la diferencia entre el nombre que tenemos acá, que ustedes ayudaron a armar, ¿sí? Y las propuestas que dieron en un inicio, ¿sí? Entonces, por ninguna parte por acá me nombraban la cantidad de carbonos donde estaban montadas esas cetonas. Me dijeron que era un ciclo, sí, que hay 3 cetonas, sí, pero ¿de cuántos carbonos? ¿Listo? 3 pilas en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas hasta acá, jóvenes, señoritas. ¿Dudas? No, profe. ¿Nada? Entonces, recomendaciones varias. Uno, aquellos estudiantes que tienen actividades pendientes, que tienen correcciones pendientes, pilas, pónganse las pilas, enviar esos trabajos, enviar esas correcciones. Ay, lo que pasa es que Redondo nunca recibe, no me dicen, ¿sí? En algunas ocasiones, es que yo pensé que, ¿sí? Yo pensé que, una cosa es que usted piense que y otra cosa es que usted me pregunte, ¿sí? Porque es que acá no preguntan, pero cuando van a hablar por allá con el señor coordinador, con la señora orientadora, lo que van a decir es que Redondo no recibe, pero pregunta, ¿ha hecho usted la consulta con el profesor Redondo? ¿Sí? Es más, los trabajos que yo les he devuelto, ¿sí? Allá les dice revisar, corregir y volver a enviar. Ahí yo tengo las pruebas de esa cuestión.
Entonces, y si usted es uno de los que todavía está colgado, entonces por favor póngase al día. Nos queda esta y la otra semana y cerramos periodo, jóvenes. Entonces, para que por favor se pongan al día con lo que ustedes están debiendo. ¿Vale? Gracias.